En medio de esta pandemia, en un contexto muy particular del mundo y del país también, por supuesto, los trabajadores de la sanidad están de paro, paro nacional en sanatorios, clínicas y laboratorios privados. Vamos a saludar al doctor Fabio Mestas Núñez, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Misiones, Zona Sur. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Mucho gusto y gracias por atenderme. Bien, y gracias por sumarse también a un día tan particular para los trabajadores que están reclamando su situación y contando su situación. Queremos saber cuál es el panorama de las clínicas y sanatorios, por lo menos aquí en la provincia de Misiones. ¿Cuál es la realidad? Bueno, mire, esta situación no es más que una cara, o sea, la expresión de una cara, de la punta del iceberg, que significa todo el problema integral que está atravesando el sistema de salud. Ujú. Principalmente el sistema de salud gestionado por el sector privado, digamos, ¿no? El sector privado a nivel país es responsable de la atención de al menos 7 de cada 10 argentinos y ha sufrido una serie de perjuicios a lo largo de los últimos 4 o 5 años debido a que la recomposición de los aranceles no acompañó el ritmo de la inflación. Como consecuencia de ello, al día de hoy, los precios de nuestras prácticas, que nosotros no formamos precios, sino que son precios regulados, tienen un desfasaje de más del 100 o 110% si comparamos solamente con el índice de precios del consumidor, como para tener una escala que pueda ser aplicada a otros sectores, digamos, ¿no? Sí. Entonces, surge de esto que luego de, digamos, sobrellevido mojado, porque a esta situación se le agrega todo el tema de la pandemia, que fue como una especie de detonante, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque con la pandemia tenemos personal que no, hay mucho personal de riesgo que no ha estado trabajando y sigue cobrando el sueldo. Por el otro lado, hay menor atención, porque la gente dejó de ir a las clínicas a atenderse por cuestiones de control o de prevención, sino que iba solamente por temor a los casos estrictamente necesarios. Además de eso, hay un incremento en los costos operativos debido a que usted sabe que los equipamientos que usamos son descartables y tienen un costo elevado, ¿no? Es decir, para proteger al personal de salud y al paciente, usamos una serie de equipos de protección personal que son, que eso fue incluido en nuestros costos operativos. O sea que se dieron varias cosas. Si bien el parate fue muy importante en los primeros meses de la pandemia y después se empezó a tener otra vez actividad del sector, nunca llegamos a los niveles previos a la pandemia, ¿sí? O sea que hay una serie de complicaciones. En este estado de cosas hay que comentar 2 o 3 cosas además de eso. Es decir, el sector pudo sobrellevar todos estos meses de pandemia gracias a la ayuda del Estado. Es cierto, el Estado pagó parte de los sueldos del personal a través de unos aportes que se llamaban ATP. Sí. Esto venció en diciembre y en enero ustedes me habrán escuchado en algunos medios, al sector también, reclamando de que no podíamos seguir si nos cortaban los ATP de golpe. Así es. Entonces se introdujo una variante que es el Retro 2, que es a través del Ministerio de Trabajo también un subsidio de una parte, un poco menor, pero de una parte del salario de la gente. Nosotros, en estas condiciones, las clínicas como dadores de empleo no están en condiciones de abordar o de soportar un incremento que bien merecido tienen todos los trabajadores de la salud. Esto se ha dado el año pasado, gracias a la ATP se pudo hacer una mejora salarial, ¿sí? Y ahora lo que sucedió es que en las primeras reuniones paritarias no hubo acuerdo, pero lógicamente no hubo acuerdo y los empleados de la salud entienden el problema, pero bueno, ellos obviamente tienen que hacer la medida de fuerza porque tienen que ser escuchados. Y nosotros, digamos, todos los que formamos parte de la dirigencia de las clínicas y sanatorios, expresamos que no estamos en condiciones de dar ese aumento salarial. Entonces, estamos todos en el mismo barco y nosotros
apoyamos y compartimos el reclamo de los trabajadores de la salud. Es absolutamente legítimo, pero también es legítimo que haya un mecanismo transparente y de incremento, de recomposición de los precios y una política clara respecto de la parte impositiva. Nosotros estamos sometidos a una presión impositiva altísima, ¿sí? Entonces, es un cóctel explosivo, yo le diría. O sea, es muy difícil y esto, igualmente las autoridades están al tanto porque todos los prestadores privados de salud se agruparon en una federación argentina y están en diálogo con las autoridades nacionales, ¿sí? Principalmente con el principal actor que es el ministro de Trabajo. Han habido reuniones, pero nosotros no vemos respuestas inmediatas y los problemas son acuciantes. Doctor, esta crisis de clínicas y sanatorios, por lo que pude revisar como antecedentes, no es nuevo. Y hablamos de reclamos digo, no hace mucho, 2018, pero justo antes de la pandemia ya la situación estaba complicada. Hablamos de los costos, de los números críticos de los sanatorios y las clínicas. Esto se agravó con la pandemia, como dice usted, y también dice que entienden la situación de los trabajadores. Esto también, además de la situación de que no pueden responder a este aumento de sueldos, la crisis, ¿va también en detrimento a la calidad de atención de las clínicas y sanatorios a las personas? Bueno, mire, hasta este momento nosotros hemos tratado de sostener todo lo posible el nivel de calidad de atención, a pesar del incremento incesante del costo de los medicamentos. O sea que los medicamentos siguieron aumentando por el ascensor, como diría en algunos políticos, ¿no? Y todo lo demás va por la escalera. Entonces nosotros tenemos que tratar de decir, nuestros médicos no están bien remunerados, nuestro personal de enfermería y técnicos y administrativos no están bien remunerados, porque estamos hablando de una proyección de la inflación del 50% para este año y la recomposición salarial del año pasado fue del 30%. ¿Hubo recomposición más allá de que algunos dijeron que no? El año pasado sí. Lo que se está discutiendo es la paritaria de este año. De este año, sí, ¿sí? Pero... había que terminar de cerrar la paritaria del año pasado, siempre queda una colita para el año siguiente y se cierra la paritaria. Es más, a partir de enero de este año se empezó a incluir en el básico esos aumentos que habían sido no remunerativos, o sea que eso implica una mayor aporte y contribución patronal, o sea, mayor carga impositiva, y eso se ha venido cumpliendo hasta ahora, pero estamos al límite de, digamos, ya hoy no podemos cumplir con un incremento salarial, no en las condiciones que están dadas. Y le doy un dato para que usted vea la magnitud del problema. Sí. Nosotros, no todos los prestadores trabajan con el PAM y la obra social de los jubilados, la principal obra social del país, ¿sí? Bueno, en mi caso, nosotros en nuestro sanatorio trabajamos con PAMI. Es más, le diría que es la fuente más importante de ingresos. El PAMI, el año pasado, no hizo cero incremento de aranceles de precios de las prestaciones, 0%. Y pactó un aumento escalonado para este año del orden del 29%, no recuerdo exactamente, pero es una cifra menor al 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que para el PAMI el año pasado no existió, o sea, nos están haciendo una recomposición menor sobre los precios del 2019. Entonces, no hay forma, de ninguna manera hay forma de que los números cierren. Esto sin tener en cuenta todo lo que hablamos antes, ¿no? de que el atraso ya viene de antes. ¿Y cómo están con los pagos? Quiero agregar algo, si usted me permite, respecto de la obra social provincial. La obra social provincial sí viene haciendo incrementos, es más, ahora un incremento del 20%, pero siempre también un poquito por debajo, o sea, no escapa a las generales de la ley. Y digamos, también es bueno resaltar algunas gestiones de las autoridades provinciales porque han dado una asistencia financiera a los sanatorios al principio de la pandemia, con créditos blandos, y digamos, o sea, no han estado al margen de la situación, pero hay que reconocer que todas esas medidas son
digamos, una pequeña parte, pero el problema es mucho más grande, es una cosa integral y que va a nivel país, le diría, ¿no? Conociendo este panorama, doctor, la situación de las clínicas y los sanatorios, que es una realidad que se viene mucho antes de la pandemia, los trabajadores, que sin duda, como dice usted, es justo este reclamo, ¿cuál cree usted sería la salida a esta crisis que sin duda es del sistema sanitario? A mí me parece que esto, las autoridades nacionales son perfectamente conscientes de la situación. No sabría decirle, yo sé que hubo alguna reunión con la nueva ministra Carla Bisotti, pero este tema se lo venía estudiando muy bien con el anterior ministro y sé que tomaron la posta, digamos, las nuevas autoridades. El ministro de Trabajo y el jefe de gabinete están al tanto, o sea que seguramente el presidente también, porque en las digamos, manifestaciones anteriores cuando se produjeron en enero, el presidente estaba al tanto de la situación. Yo creo que acá hay que hacer un aporte importante. ¿No? Recuerden que las obras sociales siguieron recaudando, el PAMI aumentó su recaudación en el 2020 y no trasladaron a los prestadores, ¿sí? También hay crisis política con las prepagas y de hecho no autorizaron los aumentos, por lo cual nosotros tampoco recibimos ni siquiera el pequeño aumento que tendríamos que haber recibido. Entonces, los prestadores somos el último orejón del tarro, o sea, no sé si se entiende, el hilo se corta por lo más fino. Y digamos, la única forma de resolver esto es a través de una intervención inmediata de las autoridades nacionales. Ellos saben perfectamente cómo recaudar, nos ahogan con los impuestos, las clínicas generamos crédito de IVA que no lo podemos usar contra ningún otro impuesto, o sea, nos aplican impuestos en cascada, ¿sí? de tanto nacionales como provinciales, o sea, tributamos múltiples veces y bueno, no nos dan la derecha cuando realmente el sector ha sido el soporte fundamental para la lucha contra la pandemia. Entonces nosotros lo que podemos decir ahora es que no queremos aplausos, queremos dinero para poder pagar a nuestra gente y para poder dar un buen nivel de prestaciones. Sin duda. No sé si me entiende. Sí, por supuesto. Doctor, sin duda la medida de fuerza es legal, ellos tienen derecho a realizar este paro, este reclamo. ¿En cuánto afecta esta situación? Porque partiendo de la base de que esto no podría solucionarse de un día para otro, se habla de la semana que viene, otro tipo también de reclamos, de manifestaciones. ¿En cuánto afecta un día como hoy a los sanatorios? Sí, bueno, esto es una señal amarilla en realidad, porque esto es un paro de 3 horas por turno. Por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, las actividades, en vez de empezar a las 6 de la mañana, por ejemplo, las actividades programadas de quirófano, van a empezar a las 9, ¿sí? Con lo cual ya se pierde parte del trabajo, ¿no? Sí. Las urgencias y las atenciones en piso de los pacientes internados está garantizada, pero bueno, ya se empieza a afectar la prestación y esto seguramente la semana que viene va a tener alguna escalada respecto de las características del plan de lucha, ¿no? Eso ya lo manifestaron las autoridades gremiales. Así es. Ojalá que pronto a quien le corresponda se haga cargo de esta situación o por lo menos pueda resolverla urgentemente. Ustedes como el sector de la Asociación de Clínicas y Sanatorios y por otro lado, como dice usted, un reclamo justo de los trabajadores. Gracias por atendernos, doctor. No, muchas gracias. Gracias a usted por el espacio. Que tenga buen día. Adiós. El doctor